En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Ponga pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Muy bien, tenemos aquí entonces en la lectura de la sabiduría un dato bien importante. Esta semana les había dicho, esta semana les había dicho aquello de la sabiduría, ¿sí? Que era para el pueblo de Israel algo muy importante. Esa era como lo que regía y que se estaba conectando con Dios. Para ellos Dios era la misma sabiduría. Entonces hoy tenemos otro dato muy importante en torno a esta sabiduría, y es que la sabiduría se demuestra en aquel que manda. En una palabra como muy de este libro, en aquel que gobierna, ¿sí? O sea, aquel que gobierna al otro, ¿sí? Esa persona está elegida por Dios y debe hacerlo en torno a la voluntad de Dios. Así va a demostrar que tiene sabiduría. ¿Sabes? Cuando el libro de la sabiduría habla de todos los gobernantes, ellos dicen: escúchenme todos los que gobiernan, ¿sí? Y aprendan, ¿sí? Que se gobierna con sabiduría, ¿sí? El verdadero gobernante es aquel que se deja regir o que se deja llevar por la sabiduría, que es la misma que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Que es aquella la que cuida con solicitud a los demás, que es aquella que trata con igual de condición a todos. Entonces le da como un requisito a todos los gobernantes, ¿sí? Porque es ahí donde se muestra la sabiduría. Y este es un detalle bien importante, ¿sí? Este es un detalle bien importante. ¿Por qué? Porque obviamente una persona sabia es aquella persona que sabe gobernar. ¿Listo? Es aquella persona que sabe gobernar. Una persona sabia es aquella persona que sabe dirigirse y dirigir a los otros, que sabe tomar decisiones, que sabe pensar en el otro, que sabe mirar con unidad al otro. Entonces, esto es una nota muy característica de la sabiduría. Y la reflexión para nosotros sería: todos tenemos, vamos a decir esta palabra, súbditos, o todos tenemos algo o alguien que gobernar. Empezando por nosotros mismos. Nosotros somos los gobernantes de nuestro cuerpo, somos los gobernantes de nuestros sentimientos, somos los gobernantes de nuestras decisiones, o sea, en fin, somos los gobernantes de nuestra vida. Entonces, la sabiduría, que es el mismo Dios, una persona sabia muestra su sabiduría sabiendo gobernar. Tomando este primer modelo que les expliqué, entonces la respuesta sería: una persona sabia muestra su gobierno sabiendo gobernarse. Cuando uno sabe gobernarse, entonces uno tiene sabiduría. Esa es la palabra. Cuando uno sabe gobernarse, uno está lleno de sabiduría.
Cuando uno sabe tomar sus decisiones, controlar sus emociones. Obvio que no será siempre la perfección, pero cuando uno lo intenta, trata y obviamente no lo hace tan mal. Entonces, este libro de la sabiduría lo que nos está diciendo es eso, ¿sí? Si tú quieres tener la sabiduría o si tú crees tener la sabiduría, pues entonces lo vas a demostrar sabiendo gobernarte, ¿sí? Lo vas a demostrar sabiendo controlar tus emociones y tomando tus decisiones. Luego, también yo pienso que la gran mayoría tiene alguna persona, no digamos a quien mandar, digámoslo así, a quien dirigir. Por ejemplo, si eres un papá, tienes a tu familia. Si eres una mamá, tienes a tu familia. También si eres amigo, en algún momento tienes a tus amigos porque ellos te consultan algo y tú tienes que tomar una decisión o darle una opción, ¿sí? O si tienen hermanos. O sea, yo pienso que todos tenemos a alguien, y vuelvo y digo, no para gobernar y dirigir, pero sí alguien para apoyar. Y ahí, en ese apoyo, también se muestra la sabiduría. Porque cuando me piden un consejo, cuando me consultan una decisión, cuando me ponen en mis manos, ¿sí?, una elección, entonces voy a demostrar que tengo sabiduría sabiendo hacer esa elección, sabiendo dar ese apoyo, sabiendo hacer esa luz. Entonces, es bien importante. Si queda claro que la sabiduría es Dios, entonces mostramos que tenemos a Dios cuando sabemos gobernar. Mostramos que tenemos a Dios cuando sabemos dirigirnos, gobernarnos, controlarnos, y cuando sabemos apoyar a los demás. Entonces, yo pienso que es un tema bien interesante en esta primera lectura. La pregunta sería, ¿tú crees en la sabiduría? ¿Sí? ¿Qué es Dios? ¿Tú tienes la sabiduría, que es tener a Dios? ¿Cómo estás manejando esa sabiduría? ¿Cómo está esa justicia? ¿Sí? ¿Cómo está esa igualdad? ¿Cómo te estás controlando a ti mismo? Eso sería para examinar cómo está ese gobierno de tu vida y de aquellos que están contigo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Bueno, aquí tenemos esta historia de la curación de los 10 leprosos y del agradecimiento de uno de los 10, ¿cierto? Hemos hablado mucho esta semana, especialmente el domingo, de la gratitud, ¿cierto? De dar gracias. Entonces, hoy tenemos un evangelio también que nos pone a hablar de lo mismo, del ser agradecidos. Lo primero es que estos hombres leprosos se presentaron ante Jesús para pedirle un favor, ¿cierto? Y Jesús los ayudó, los apoyó, o sea, les hizo un favor. ¿Y qué favor, cierto? No fue un favor mínimo, fue simplemente quitarles la lepra. O sea, eso fue una obra increíble. Pero uno de ellos, o sea, sintiéndose agradecido, se devolvió y dio las gracias. Esa palabra es muy bonita, sintiéndose agradecido. Yo creo que uno tiene que procurar por sentirse agradecido. Una cosa es uno agradecer por lo que hacen por uno, pero otra cosa es sentirse agradecido. Cuando uno se siente agradecido, uno muestra con su vida, con sus actos, con sus palabras, con sus hechos, que realmente está feliz y está agradecido con esa persona. Porque a veces decimos gracias, pero no sentimos esa acción de gracias, ¿sí? Quizás todos ellos estaban agradecidos por el milagro, pero este hombre se sintió tan agradecido que se devolvió. ¿Se ven? O sea, ellos fueron al templo a dar gracias porque Jesús los mandó, vayan al templo, ¿sí? Y me imagino que ellos fueron al templo a dar gracias. Ellos sí estaban agradecidos.
pero no se sentían. Si se hubieran sentido agradecidos, se devolverían donde aquel que les dijo esa palabra. Ese es el primero. Entonces, uno a veces sí está agradecido con lo que alguien le hizo un favor a uno, alguien lo apoyó, uno dice sí, gracias, ¿cierto? Está agradecido por eso, pero sentirse agradecido es ir un paso más allá, ¿sí? Es ir un paso más allá, es expresar con hechos y con palabras lo feliz que estamos y lo grande que somos por esa obra que se hizo. Entonces, yo pienso que ese es el tema que a nosotros nos hace falta. ¿Estamos agradecidos? Ok. Segundo punto, ¿nos sentimos agradecidos? Nosotros estamos agradecidos con Dios, pero ¿te sientes agradecido? Si te sintieras agradecido, lo buscas, lo alabas, lo honras, lo amas, lo escuchas, lo obedeces. ¿Se finja el sentirse? Ese es el sentirse. Entonces, yo creo que hoy es un día bien especial para reflexionar sobre esa palabra. Todos estamos agradecidos por nuestra familia, estamos agradecidos con nuestros padres, estamos agradecidos con nuestros jefes, estamos agradecidos con X y Y personas. Está bien, estamos agradecidos y reconocemos. ¿Nos sentimos agradecidos con esas personas? Sentirse es honrarlas, sentirse es apoyarlas, sentirse es estar ahí, ¿sí? Que ese sería un tópico bien especial. Y en términos de humanos y en términos de Dios. Y pone Jesús a este sentirse agradecidos a un samaritano, a un extranjero. Como este sentido es como para que les duela más a los demás. O sea, era un samaritano, que ellos no se la llevaban con los samaritanos. Entonces ver que mostró signos de conversión y ver que mostró ese agradecimiento y no siendo como del pueblo de ellos, siendo un extranjero, eso también genera más tristeza. Y yo creo que pongámoslo en términos nuestros, a veces uno es muy desagradecido con su propia familia, con aquellas personas que le tendieron a uno la mano en un momento tan especial. Yo no entiendo por qué uno tiene que pagar un error de un día olvidando lo que se hizo el resto de los días. A mí eso me duele tanto. Entonces supongamos hoy un amigo tuyo o un familiar tuyo hoy se equivocó y cometió algo malo y todos lo tenemos que juzgar, todos lo tenemos que señalar, pero ¿por qué? Si lleva 30 años contigo y se ha portado bien, si lleva 20 años contigo, si lleva 5 años contigo, pongámosle pues un año, ¿por qué si 365 días lo ha hecho bien y hoy falló? ¿Por qué tenemos que olvidar todo lo bueno que esa persona es? A veces uno sabe de alguien que se equivocó y se equivocó feo y a uno le preguntan usted qué piensa y uno tiene que decir, mira, yo no entiendo por qué se equivocó. Lo único que puedo decir es que vivo agradecido con esa persona por lo que ha hecho en mi vida, punto. A veces también le pasa a uno como sacerdote. Uno escucha un escándalo de un sacerdote y todos lo juzgan. Pero se les olvidó los 20 años atrás que le dedicó a una comunidad. Se les olvidó las horas en que confesaba. Se les olvidó la enseñanza que les dio. Se quedaron solo con lo que pasó hoy. Y eso es muy triste. Eso es ser desagradecidos. También le pasa a una mamá, a un papá, o sea, a una pareja. Entonces tu pareja se equivocó hoy y ya, lo vas a dejar. Y entonces, todo el tiempo de atrás, eso no sirve para nada. No sirve todo el esfuerzo que se hizo atrás. Lo vas a juzgar por lo de hoy. Un amigo tuyo se equivocó hoy. Una amiga tuya hizo algo que tú no querías hoy. Y ya te olvidaste todo el pasado porque somos tan desagradecidos. Eso significa que no nos sentimos agradecidos. Sí, gracias, pero como hiciste algo que no me gusta, entonces ya te dejo. Entonces no te sientes agradecido. Y si no te sientes agradecido, no vas a mostrar esos signos. No vas a ser abierto al perdón. Entonces, para mí, estas dos lecturas vamos a ponerle cuidado hoy, en este día tan especial, sobre nuestra vida, sobre nuestra verdadera sabiduría, sobre nuestra verdadera justicia, aplicándola en términos de agradecimiento. Entonces, vamos a saber gobernar nuestra vida. Revisemos cómo estamos gobernando nuestra vida, con sabiduría o sin sabiduría. ¿Cómo estamos gobernando a los que caminan con nosotros? ¿Con sabiduría o sin sabiduría? Y estos signos de sabiduría se muestran también con acción de gracias. El que es sabio agradece.
Y no solo tiene el agradecimiento, sino que lo siente. No solo está agradecido, sino que se siente. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude en este día a saber gobernar y a saber gobernarnos y a saber gobernar, a saber estar agradecidos, pero a saber sentirnos agradecidos con Él y con los que están siempre alrededor de nosotros. Que aunque alguien se equivoque, siempre recordemos todo el bien que nos ha hecho en el pasado y al menos podamos ser justos a la hora de juzgar y a la hora de señalar, porque la justicia no se mide por un acto y por un día. La justicia se mide por todo lo que se ha hecho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.